Hola, ¿cómo les va? Estamos en la clase de inglés y el tema que vamos a trabajar hoy es the simple present tense, el tiempo del presente simple. Acá vamos a ver el presente simple con todos los verbos y el presente simple del verbo to be. Lo vamos a ver en su forma afirmativa, en su forma negativa y en su forma interrogativa, the affirmative form, negative form and interrogative form. Veamos la forma afirmativa, ¿sí? You study English. Yo tengo, esa es una oración correcta afirmativa y tengo que you es el sujeto de la oración y study es el verbo, ¿sí? Vos o tú estudias inglés. Veamos en la forma negativa. Si yo tengo una oración positiva y tengo que hacer una oración negativa, voy a tener que decir que yo no estudio inglés. Entonces voy a agregar do not, ¿sí? Voy a agregar do not entre el you y el study. Entonces la oración me va a quedar you do not study English, para decir que vos no estudiás inglés. El do not también lo puedo poner como don't, ¿sí? Que es lo mismo. Ahora bien, si yo a partir de una oración negativa tengo que hacer una oración interrogativa, ¿qué voy a hacer? Voy a tachar el not, ¿sí? Eso no va, y el do, que es el auxiliar del presente simple, va a pasar adelante del sujeto, quedándome la oración interrogativa, do you study English? Cuidado, algo muy importante es el signo de interrogación. Cuando estoy haciendo una pregunta, es muy importante que esté el signo de interrogación. Perfecto. Vayamos al caso de que el sujeto sea he, she o it. En su forma afirmativa tengo she has a computer. Muy bien, acá digo ella tiene una computadora. She va a ser el sujeto de la oración y has va a ser el verbo de la oración. Bien, ahora tengo que hacer la forma negativa. Como dijimos recién, para hacer la forma negativa voy a agregar el auxiliar adelante del verbo. En este caso el auxiliar va a ser does not, ¿sí? Does not, porque se utiliza el does para el sujeto he, she o it. Entonces, en su forma negativa me va a quedar she does not have a computer. Fíjense que acá el verbo que era has se transforma a have. ¿Por qué? Porque tengo que poner el verbo en forma base. Y el verbo en forma base o el verbo infinitivo es el verbo have. ¿Por qué no puedo poner has? Porque has es la conjugación del verbo para she. Es la conjugación presente, es decir, tiene, ¿sí? Así que ella tiene una computadora. Bien, el does not también lo puedo encontrar como doesn't. Veamos entonces cómo hacemos la oración interrogativa. De acuerdo a lo que dijimos recién, lo que voy a hacer es tachar el not para formar la oración interrogativa y el does, que es el auxiliar, va a pasar adelante del sujeto. Entonces la oración me va a quedar does she have a computer? Fíjense que el verbo have se respeta. ¿Por qué? Porque siempre que tengo el auxiliar en la oración, ya sea negativa o interrogativa, el verbo va a ir en forma base. Perfecto. Veamos un ejemplo con de pregunta directa. Veamos, acá tengo una computadora, entonces teniendo estas imágenes yo puedo preguntar ¿Do you study English? O puedo preguntar ¿Do you have a computer? ¿Sí? ¿Estudias inglés? ¿Tenés una computadora? Tengo dos respuestas posibles a estas preguntas. Pueden ser por sí o por no. ¿Por qué? Porque la pregunta comienza con el do. Entonces la pregunta se le hace directamente al verbo. ¿Estudias inglés? ¿Sí o no? Do you have a computer? ¿Tenés una computadora? ¿Sí o no? ¿Cómo respondo? Si la respuesta es por sí, voy a poner yes, I do. Y si la respuesta es no, voy a tener que escribir no, I don't. Pero ¿qué pasa? Si la pregunta comienza con do, fíjense que voy a tener do en la respuesta positiva y también tengo el do en la respuesta negativa. Si pregunto con do, respondo con do. Ahora bien, en la negativa, como digo que no, le tengo que agregar el no al do. Ustedes saben que el don't es lo mismo que decir do not, ¿sí? Le estoy agregando el no al do, si la oración es negativa. Veamos ahora
en el caso que estemos hablando de ella, si ella estudia inglés o si ella tiene una computadora. Entonces el auxiliar es does, porque mi sujeto es she, y el verbo siempre va a ir en forma base. Does she study? Does she have a computer? La respuesta va a ser nuevamente por sí o por no, yes she does o no she doesn't. Como pregunto con does, respondo con does en ambos casos, y en la oración negativa, como tengo el no, se le agrega el no al does. Entonces me queda no she doesn't, que es lo mismo que decir no she does not. Veamos con el verbo to be. En el verbo to be voy a comenzar con el are. Are these your English books? ¿Son estos tus libros de inglés? ¿O are these yours? ¿Son estos tuyos? La respuesta nuevamente puede ser por yes o por no. Si pregunté con are, respondo con are en la oración positiva y negativa. Y si es negativa, al are le voy a tener que agregar nuevamente el no, diciendo aren't, ¿sí? Que es lo mismo que decir are not. Veamos si preguntamos por ella. Is she a student? ¿Es ella un estudiante? ¿O is she your sister? ¿Es ella tu hermana? La respuesta puede ser yes she is o no she isn't. Entonces, lo mismo, pregunté con is, respondo con is. Si pongo que no, va el no en la oración, y el isn't es lo mismo que decir is not. Fíjense que es exactamente lo mismo. Veamos ahora cómo son las preguntas directas. Para hacer preguntas directas voy a tener que cumplir una fórmula, un esquema en una estructura en la oración para que esa oración me quede correcta. Voy a tener que poner auxiliar más sujeto más verbo base más complemento. Veamos, ¿cuáles son los auxiliares? El auxiliar puede ser do o does, como vimos recién. Entonces auxiliar do, sujeto you, el verbo study y el complemento es English. Do you study English? Siempre es importante en la pregunta que esté el signo de interrogación. O does she have a computer? ¿Tiene ella una computadora? Fíjense que va study y have está como verbo base, ¿sí? No están conjugados. ¿Por qué? Porque está el auxiliar en la pregunta. Entonces, ¿a qué me refiero con verbo base? Me refiero al verbo en su forma infinitiva, ¿sí? Es decir, que si en la oración yo tenía que el verbo terminaba con S, con ES o con IES, porque viene de una oración afirmativa, esto no lo voy a poner, ¿sí? Lo tengo que sacar. Tengo que sacar esa conjugación y siempre poner el verbo base cuando tengo el auxiliar en la oración, ya sea interrogativa o negativa. Veamos ejemplos. Do you have a computer? ¿Cómo sería la pregunta para el sujeto I? Muy bien. Do I have a computer? Fíjense que se mantiene la misma estructura. Si mi sujeto es we, ¿cómo es la pregunta? Do we have a computer? Perfecto. ¿Y si mi sujeto es they? ¿Cómo es? Do they have a computer? Fíjense que lo único que ha ido cambiando es el sujeto, pero la estructura comienza siempre con do, sujeto, el verbo en forma base y el complemento siempre es lo mismo. Ahora bien, ¿qué pasa si mi sujeto es he? O she? O it? ¿Sí? ¿Qué pasa si me cambia el sujeto a he, she o it? Lo que va a cambiar solamente es el auxiliar. El do se va a transformar en does. Entonces me va a quedar does he have a computer? O does she have a computer? O does it have a computer? Fíjense que el verbo y el complemento me quedan exactamente igual y lo único que se modifica es que el do se transforma en does. Does para he, she o it. ¿Está claro? Does para he, she o it. Muy bien. Veamos ahora entonces algunos ejemplos. Yo tengo we go to bed late. Eso es una oración positiva y vamos a ver cómo se hace su forma negativa interrogativa. O his sister does homework online es una oración positiva, nos falta el negativo interrogativo. O acá tengo una pregunta, do they text their friends? Entonces la voy a pasar a positivo negativo. Y si tengo una oración negativa, Susan doesn't go to school, la voy a transformar en una oración positiva. Bien, de acuerdo a lo que hemos visto recién, si acá tengo we go to bed late,
es una oración positiva, ¿qué tenía que hacer para transformarla en negativa? Para transformarla en negativa le tenía que poner el don't adelante del verbo. We don't go to bed. Y si la tengo que hacer interrogativa, ¿qué iba a hacer? Iba a tachar el no, ¿se acuerdan? Y el do pasarlo adelante. Entonces me va a quedar, do we go to bed late? Bien, veamos en este ejemplo. Dice, his sister does homework online. ¿Por qué? Do es el verbo y termina en la oración positiva con es porque lo he conjugado para el sujeto she. Y cuando el verbo termina con s, con o, con x, se le agrega es, ¿se acuerdan? Entonces, en la forma negativa voy a poner el auxiliar doesn't. Al estar el auxiliar does not o doesn't, el verbo me queda en forma base, es decir, desaparece esa es. Y me queda, his sister doesn't do homework online. Bien, ¿qué pasa si la quiero hacer negativa? Voy a tachar la forma negativa en la interrogativa y me queda, does his sister do homework online? Bien, veamos acá. Interrogativa, do they text their friends? En la positiva me queda they text. ¿Sí? ¿Qué pasa? Desaparece el auxiliar do y el verbo, el resto de la oración me va a quedar igual. Y en la negativa, este do se va a transformar en el auxiliar negativo. They don't text their friends. ¿Sí? Se le agrega entre el sujeto y el verbo el auxiliar en forma negativa. Acá lo tengo en forma Susan doesn't go to school, es una oración negativa. ¿Y cómo hago para hacerla positiva? Al verbo, que el verbo es go, lo voy a tener que conjugar para Susan, para el sujeto Susan. Entonces me quedan Susan goes to school. ¿Por qué? Porque el verbo en la forma positiva se conjuga agregándole una s, es o is, dependiendo del verbo, para el sujeto he, she o it, Susan. En este caso es she. En la forma interrogativa me va a quedar, does Susan go to school? Perfecto. Veamos entonces ahora el verbo to be. You are a student, ¿sí? Esa ya la conocemos. Entonces tengo que you es el sujeto, are es el verbo, ¿sí? Y en la forma negativa, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar no al verbo, después del verbo, no adelante, después. Entonces me va a quedar you are not a student, que es lo mismo que decir you aren't a student. Y en la forma interrogativa, ¿qué va a pasar? Se va a tachar el no y el are va a pasar adelante. Entonces me va a quedar, are you a student? Recuerden que es muy importante siempre el signo de interrogación en la pregunta. Perfecto. Veamos entonces ahora ejemplos. Dice, we are at home. Eso es una oración positiva y la tengo que hacer negativa interrogativa. Entonces, en la negativa le pongo al verbo are, le hago el negativo y para preguntar, el are va a pasar adelante desapareciendo su forma negativa. Acá tengo is, entonces me va a quedar isn't, y en la interrogativa, is Natalie my sister? Are they Natalie's friends? ¿Son ellos los amigos de Natalie? En la forma positiva, el are va a pasar después de they. They are Natalie's friends o they aren't Natalie's friends, ¿sí? Y en la última, Susan isn't Spanish, me va a quedar Susan is Spanish o is Susan Spanish, siempre poniendo el signo de interrogación en la oración interrogativa. ¿Cómo se forman las preguntas indirectas? ¿A qué me refiero una pregunta indirecta? Cuando en vez de ser la respuesta por sí o por no, tengo que responder por un lugar, por una hora, por qué, etc. Entonces va a comenzar con the question word, ¿sí? Con la palabra interrogativa, qué, dónde, cuándo, cómo, más, y ahora se va a mantener la estructura que vimos recién de una pregunta directa. Esa estructura es la misma. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo único que hago es que a la estructura que yo tenía recién le agrego la palabra interrogativa adelante. Por ejemplo, when. Ya habíamos visto recién do you study English, ¿se acuerdan? Entonces ahora vamos a poner when do you study English. Ya no es estudias inglés sí o no, sino ahora es ¿cuándo estudias inglés? La respuesta va a ser a la mañana, a la tarde, en la noche. O puedo decir where does she have a computer? ¿Dónde tiene ella una computadora? Recién preguntábamos si ella tenía y la respuesta era sí o no. Ahora quiero saber a dónde la tiene. Entonces la respuesta va a ser diferente.
volvemos a ver que como tengo el do o el das en la pregunta o está en esa oración, el verbo va a ir siempre en forma infinitiva o en forma base. Veamos este ejemplo. Dice, My mother prepares breakfast every day at 9 o'clock. Mi mamá prepara el desayuno todos los días a las 9 en punto. Veamos si mi respuesta es my mother. Si yo tengo que responder my mother, ¿qué pregunté? Acá pregunté por la palabra interrogativa ¿quién? ¿Quién prepara el desayuno todos los días a las 9? Para que mi respuesta sea mi mamá. ¿Sí? Fíjense que acá como el verbo tiene la S, cuando hago la pregunta pongo la S. Lo único que hago es poner la palabra interrogativa ¿quién? Y copio el resto de la oración poniendo el signo de interrogación. Cuando estoy preguntando por who, no se utiliza el auxiliar. Es la única excepción. Veamos si mi respuesta es prepare breakfast. Prepara el desayuno. ¿Qué estoy preguntando? Si la respuesta es prepara el desayuno. Lo estoy preguntando qué hace mi mamá. Entonces voy a poner palabra interrogativa what, el auxiliar does, porque estoy hablando de your mother, ¿sí? What does your mother? ¿Qué hace tu mamá? Y voy a tener que poner el verbo hacer, porque la respuesta es un verbo, preparar el desayuno. Entonces digo, what does your mother do every day at 9 o'clock? ¿Qué hace tu mamá todos los días? Si mi respuesta es every day, todos los días, ¿qué estoy preguntando? Estoy preguntando how often, ¿con qué frecuencia? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia does your mother prepare breakfast? ¿Con qué frecuencia tu mamá prepara el desayuno? Fíjense, palabra interrogativa, how often, auxiliar does, sujeto, your mother, verbo prepare. Y acá no tiene la S porque tengo el auxiliar does, ¿sí? Y el complemento en la oración. ¿Y qué pasa si mi respuesta es at 9 o'clock? A las 9 en punto. La pregunta va a ser ¿a qué hora? Entonces digo, what time does your mother prepare? Palabra interrogativa, what time. Auxiliar, does. El sujeto, your mother. Prepare, nuevamente sin la S porque tengo el auxiliar. Y el complemento de la oración con el signo de interrogación. Bien, espero que les haya quedado claro. Es el tiempo ahora de practicar. See you next class.